Nos disponemos ahora a tomar contacto con el doctor Eduardo Soares, conocido como el Negro Soares. Él es abogado y pertenece a la gremial de abogados. Vamos a conocer o a repasar o a insistir sobre un hecho muy doloroso ocurrido en el Paraguay hace ya 5 años. El asesinato, vaya uno a saber si hubo tortura de por medio. Estamos hablando de 2 chiquitas de apellido Villalba que fueron asesinadas por el ejército paraguayo. Tenemos la palabra de él para comunicarnos en este momento. Vamos a ver. Vamos a enviarle un mensajito a Eduardo. Bueno. Queremos hablar con Eduardo Soares. Así que vamos a avisarle que estamos intentando comunicarnos, porque en este primer intento el Negro Soares no atendió. A ver, ahora dice que sí. Vamos. Negro, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, te saluda otro negro. Te saluda junto a Ronnie Fuchs. Estamos haciendo Con Fundamento Criollo aquí en Radio Lateral. Eduardo Soares, abogado, miembro de la gremial de abogados. Qué placer saludarte, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días a tu equipo y a la audiencia. Un abrazo a todos. Muchas gracias también por darnos estos minutos. Y siempre es importante escucharte cuando estás dando tantas batallas, ¿no? Con el pueblo mapuche, con la persecución brutal que están recibiendo. También has intervenido de manera directa desde la gremial de abogados por el caso de las chiquitas asesinadas, las hermanitas Villalba, pero también la prisión de Laura Villalba, ¿no? Están pasando muchísimas cosas en el Paraguay, acá nomás. Nosotros que estamos aquí en la provincia de Misiones, acá nomás. Y queríamos pedirte para que nos ayudes a trazar una crónica para volver a insistir sobre este caso que es tremendo, del asesinato de estas chiquitas en manos del ejército paraguayo. Por eso te invitamos, Eduardo, y nos disponemos a escucharte con el balance y el análisis que puedas compartirnos. Sí, básicamente hay que empezar explicando que en Paraguay la cuestión principal en los últimos 100 años por lo menos ha sido la tierra, la lucha por la tierra. Así como en Argentina, Brasil, lugares más industrializados, la clase obrera ha sido sujeto activo en los procesos de cambio, en los procesos de lucha, en los procesos de liberación. En Paraguay ha sido el campesinado, la lucha del campesinado con avances, con retrocesos. Ha sido el factor principal de movilización social. En los últimos años, la aparición sobre todo del cultivo transgénico, al igual que en Chaco, al igual que en el norte argentino, ha producido una devastación muy grande en las grandes selvas, los grandes bosques, para el cultivo de la soja, y eso ha acelerado las contradicciones en el caso del Paraguay, porque ha desplazado miles de campesinos, que son los que finalmente engrosan nuestras grandes ciudades, son los que tenemos de vecinos, son los que han venido desplazados por cuestiones económicas, por represiones, por todo tipo de situaciones. Y en ese marco, sobre todo en el norte de Paraguay, que es donde se ha producido esta invasión muy grande de terratenientes de Brasil, también de Paraguay y en algunos casos de Argentina también, los grobos, qué sé yo, situaciones que han hecho la vida muy dura para el campesinado. Y por lo tanto, las luchas se han acrecentado, los enfrentamientos, los muertos, las desapariciones, los presos, y la aparición de
primero un partido de izquierda, el Partido Patria Libre, era unos 20 y pico de años, y posteriormente del seno a la juventud de ese partido, una incipiente guerrilla, el Ejército del Pueblo Paraguayo, dio un salto de calidad en esa pelea. Es decir, la lucha entre organizaciones campesinas, armadas en algunos casos, y los terratenientes se acrecentó. Aparecieron lo que a veces los gringos llaman los contratistas, que los conocimos mucho en Irak, en Afganistán, ¿no? Los contratistas, que no son otra cosa que mercenarios al servicio de los hacendados. Y posteriormente se militariza toda la zona norte del Paraguay, Concepción, Pedro Juan Caballero, etcétera. Esa militarización se crea la Fuerza de Tarea Conjunta, algo muy parecido a lo que después en el sur hace, primero lo pide Patricia Bullrich durante el gobierno de Macri, finalmente lo hace durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, lo hace Aníbal Fernández. El comando unificado que llaman, que es para reprimir a los mapuches. Bueno, acá hacen algo parecido, ¿no? Es decir, militarizan todo el norte de Paraguay y la pelea ya es total. En ese marco habían asesinado ya niños de guerrilleros, de campesinos, de luchadores, y entonces varias familias se instalan en la Argentina. Ahí cerca ustedes están, en Puerto Rico. Ahí nacen Lilian y María Carmen Villalba, hijas de una de Laura y otra de Miriam Villalba. Nosotros las conocimos, la gremial de abogados, desde bebé, a ellas dos y a otras niñitas y niñitos que nacieron de este lado, escapando de padres que son guerrilleros, en muchos casos, escapando a la represión, porque lo que ha hecho el ejército paraguayo y el Estado paraguayo es de manual. Lo han hecho en Vietnam, lo han hecho en la Argentina, donde todavía buscamos 500 niños, que es golpear a los niños. En la Argentina han hecho algo parecido. Fíjense que tenemos, no sé el registro de abuelas, pero debo haber encontrado al niño número 140, por ahí, sobre 500. Entonces, cuando estas niñas ya crecen un poco y ya tienen 11 años, se empieza a reclamar conocer a los padres. Bueno, ahí se produce toda una discusión con las madres, con los más adultos, si van, si no van, es una zona peligrosa, y finalmente deciden ir a conocer a los padres que están en el norte. Obviamente, una visita con padres que son guerrilleros, que están luchando, que están arriesgando su vida, se podrá estar de acuerdo o no con el método de lucha, con las formas, con los objetivos incluso, pero yo estoy contando cosas objetivas. Es decir, al niño no voy a hacer una visita en el McDonald's de Asunción, con padres que están buscados por cielo y tierra, porque además después de esto se eleva todavía la calidad de la pelea, intervienen los gringos con la USAID, intervienen los sionistas, intervienen asesores del ejército colombiano que tienen una experiencia terrible en Colombia. Bueno, yo estoy dando datos, no estoy diciendo que esto está bien, que está mal, estoy diciendo lo que ocurre, ¿no? Vos sabés, Sergio, que trato de ser lo más objetivo posible. Entonces, bueno, las niñas cruzan con Laura Villalba, van Tania, que es la más mayorcita, que andaba por los 18 años, Anita y Lichita, gemelas, hijas de Carmen Villalba y Acides Oviedo, que ya están cumpliendo largas condenas de prisión, y estas hermanitas de 11 años, Lilian y María Carmen. Bueno, se instalan cerca de una hacienda en el norte, y Villaí, están ahí como un mes, y las agarra la pandemia. Cuando las agarra la pandemia no pueden regresar, ven a sus padres, efectivamente, ven a sus padres que son guerrilleros del norte de Paraguay, que están peleando. Y ahí aparece algo que también es de manual, es decir, la inteligencia militar paraguaya, con ayuda básicamente de los gringos, detecta la presencia de estos niños, un grupo no beligerante, niñas y todos, no armados, y ataca muestra vivas a las dos nenitas estas, dispersan el campamento y, bueno, las torturan y finalmente las fusilan. Aparece la famosa foto del presidente Abdo Benítez con los cadáveres de la niña, diciendo que tenían 21 años. Bueno, la cuestión es que borran todas las pruebas, y ahí es donde aparece la gremial. La gremial ya había aparecido cuando estas niñas eran bebés, ayudando a que cruzaran para Argentina y se instalaran acá.
La gremial inicia las acciones porque el gobierno argentino, hay que reconocer, así como una de cal, una de arena, el gobierno argentino en el tema de las niñas, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se portó muy bien con todos, con nosotros, con la gremial, todo lo que le pedimos nos lo concedió, se portó muy bien, alguien que por ahí puede no ser santo de nuestra devoción, pero bueno, pero se portó bien, no voy a decir que se portó mal, pues se portó bien, que fue el canciller en ese momento, Felipe Solá, y sobre todo el vicecanciller, que fue el que llevó a cabo todas las gestiones, el doctor Tetamanti, se portó muy bien, alguien que no es misionero, es enterreano, pero medio vecino, porque es del litoral, que es el conde Ramos, que era en ese momento cónsul en Paraguay. Y bueno, la verdad que se comunicaron con la gremial, siempre estuvieron a disposición de la gremial permanentemente, ¿no? Así como uno por ahí es crítico en otras cosas, en esto, y nos ayudaron mucho en las presentaciones que hicimos ante los organismos internacionales. Y finalmente, en febrero de este año, se dio a conocer una condena muy dura, muy dura, del Comité de las Naciones Unidas contra el Estado paraguayo, una investigación muy fuerte que hubo, se tomaron declaraciones a los sobrevivientes, sobrevivieron de ahí 2 niñas que estuvieron como 2 meses en el monte escapando de no ser asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, y lograron llegar a la Argentina, donde las tenemos ahora, Anita, que es la melliza de Lichita, y Tania, ¿no? Niñas que, bueno, hoy Tania está en el 3er año de medicina, mirá, los tiempos cambian, ¿no? Cómo avanzan los chiquitos estos, y Anita está empezando su carrera universitaria. Su hermana hace 4 años que está desaparecida, Lichita. Pero, entonces, la conclusión de esto es que primero fue en su momento Michelle Bachelet, que fue muy dura con el Estado paraguayo. Entiendo también que hubo un curso muy duro de nuestro canciller en ese momento, Felipe Solá, por eso vuelvo a decir, así como uno a veces es crítico, también hay que reconocer con el canciller paraguayo, porque estamos hablando de niñas argentinas, nacidas en la Argentina. Por ahí el Estado argentino tuvo menos participación con el tema de Lichita porque es paraguaya. Más allá de que nosotros estemos de acuerdo o no, de que por ahí putiemos, qué sé yo, pero lo concreto es que en la Cancillería nos dijeron, mirá, negro, no te enojes, pero Lichita es paraguaya, así nosotros no podemos actuar, pero con límites. En vez con las niñas argentinas, estamos hablando de 2 compatriotas, ¿no? Estas 2 niñitas de 11 años eran argentinas, nacidas en la Argentina. Y en eso el gobierno se puso a la cabeza. Así que la conclusión de esto, querido Sergio y audiencia, es que el Estado paraguayo ahora la tiene complicada y también la va a tener complicada con el tema de la condena a 31 años a Laura Villalba, que es la mamá de Lilian y tía de María Carmen, porque la condenaron a 31 años por terrorismo, por violación de deber de cuidado. O sea, fíjense la hipocresía. El Estado me mata a mi hija y después me condena a mí por no cuidar a mi hija de que ellos la hayan matado, ¿no? Una locura. Ese es el tema. Terrible. Es una locura. Así que la situación que en este momento está Laura Villalba junto con Carmen y Francisca Andino en condiciones terribles, en una cárcel nueva que está en Minga, Guazú, cerca de Ciudad del Este, donde vengo yo de visitarlas, y la verdad que es como si fuera Abu Ghraib, Guantánamo, en una situación terrible, ¿no? Pero no. Así estamos. Eduardo, ellos, ¿es posible lograr una entrevista con ellas? Aprovechando tu conocimiento de haber ido a visitarlas y demás, quizá conoces mejor el régimen y se podría lograr una entrevista con ellas. Bueno, me pongo a disposición y voy a tramitar. No es fácil, a mí no me fue fácil ingresar. Al propio abogado, el joven abogado Salvador Sánchez, no le es fácil. Pero te prometo hacer todas las diligencias necesarias para ver si vos podés entrar a tener una entrevista con ella. Sí, claro. Bien. No es fácil, ¿eh? Lo que te prometo es mucho esfuerzo, pero no. Bien. Los tipos son jodidos, ¿viste? Son jodidos. Bien. Eduardo, después desaparece Lichita. Contanos eso. Claro, cuando atacan el campamento, secuestran a las niñas.
Lichita recibe un disparo en el pie, pero puede escapar. Escapan Anita, Tania y Laura. Bueno, ¿y qué es Lichita de María Carmen y de Lilian? Las que prima hermana. Ah, prima hermana. Una prima, claro. Queda herida en ese mismo episodio. Claro, ella se herida en ese episodio, pero escapan todos. Escapan juntos en el medio de la selva paraguaya, en el norte, que son lugares difíciles de transitar. Escapan todos juntos. Es decir, Laura, que es la única mayor, Tania, que tenía en ese momento 17 para 18, Anita y Lichita, que tenían 14, y las niñas se pierden, las capturan. Pueden armar como una enramada, un refugio provisorio. Ahí el EPP manda a 3 guerrilleros a tratar de, claro, es también de manual, ¿no? Estas cosas. El EPP manda a 3 guerrilleros a tratar de rescatarla y obviamente los estaban esperando, y los matan a los 3. Estas cosas, estas operaciones militares, uno las aprende a veces en los libros, porque es así. Es decir, te pongo un señuelo y cuando vas te capturo. En ese enfrentamiento de Lichita es herida nuevamente, porque estos muchachos llegan al lugar donde estaban, es herida nuevamente en la cabeza, pero también sobrevive, o sea, ninguna de esas heridas son graves. Y ahí es donde aparece la captura de Lichita. Se dispersan todos y queda Tania y Anita perdidas en la selva, separadas de Lichita y de Laura, que es la tía de Lichita, digamos, ¿no? Laura en un momento va a buscar agua. Laura es enfermera de profesión, va a buscar agua. Cuando vuelve no la encuentra Lichita, y los aborígenes de la zona le dicen que la vieron subir forzadamente a un camión militar. Y nunca más se supo nada de Lichita. Claro. Ese es hace 4 años. Claro, y Anita y Tania, después a Laura la capturan y hoy está cumpliendo condena de 31 años de prisión. Ahí está. Anita y Tania las tenemos nosotros. Claro, ahí está, eso es lo que querías también contarle a la audiencia. Laura, de la que nos estás hablando, que estaba en esa escapada, ¿no? Estaban huyendo, es la mujer que hoy tiene una condena de 31 años, es la misma mujer. Exactamente, es la misma mujer, la capturan buscando, perdida en el monte, buscando a su sobrina. Y ahí se topa con un contingente del ejército y la capturan viva, y hoy está cumpliendo condena de 31 años, exactamente. Y Lichita no apareció nunca más, y Anita, su melliza, y Tania estuvieron como 1 mes y medio vagando por el monte, escapando, hasta que pudieron llegar a la frontera argentina y hoy las tenemos. Eduardo, hay quizá muchos pruritos, ¿no? para hacer referencia a la guerrilla en el Paraguay. Probablemente no se habla en ningún medio de comunicación, probablemente hay mucho temor por ser considerados como periodistas, puede ser en este caso adherentes o apologistas. Sin embargo, yo no veo ningún tipo de problema de que podamos hacer algo de referencia en el contexto que nos permita el conocimiento adquirido, hablo de vos, Eduardo, que tengas sobre la guerrilla, pero digo, no hay que tener temor de hablar de una guerrilla. Hay compañeros que entienden la lucha por la liberación de su pueblo a través de las armas y de una revolución, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en el Paraguay, muy silenciado por los medios de comunicación. Casi es un pecado hablar de eso. ¿Querés que hablemos un rato y que cometamos ese pecado? Sí, por supuesto, te lo agradezco. Efectivamente es como vos decís, Sergio, y audiencia, ¿no? Efectivamente es como vos decís. Es decir, una cosa es hacer la apología de un proyecto político determinado y otra cosa es describirlo. Son 2 cuestiones distintas. Yo trato de ser lo más cuidadoso posible en las respuestas y vos también en las preguntas, porque los dos lo que estamos haciendo es tratar de entender un proceso, vos preguntando y yo contestando. Ni vos haces apología, ni yo la hago. Por más que yo pueda decir, y lo reconozco, que uno puede tener cierta simpatía con el objetivo político que se proponen
las organizaciones que están luchando en el Paraguay, que es la liberación del campesinado y el acceso a la tierra en igualdad de condiciones de parte del campesinado paraguayo. A partir de ahí, el tema de los medios, lo que nosotros siempre decimos, la gremial de abogados, es cuando hay conflictos nacionales, Palestina, Kurdistán, el País Vasco, lugar donde yo he estado en muchos de esos lugares, cuando hay conflictos nacionales o conflictos territoriales, los mapuche, por ejemplo, o conflictos sociales, la clase obrera en un lugar determinado, el campesinado, lo peor que se puede hacer es intentar resolver estos conflictos con el Código Penal. El Código Penal no está diseñado, el legislador, por más que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con las leyes, no está diseñado el Código Penal para resolver conflictos sociales o territoriales. Mira, te doy un ejemplo. El delito de usurpación, un delito que está contemplado en el Código Penal desde hace unos 150 años, ¿no? Que es vos salís de tu casa y yo te la ocupo. Ese delito que tiene que ver con la defensa de la propiedad privada, estamos hablando de la propiedad privada individual. Ahora, cuando hablamos de una situación donde 3.000 familias, como en el caso de Guernica hace unos 4 años, ocupan los territorios, que vos te acordabas, terminó con la represión, ese conflicto, eso es un conflicto social, se resuelve en mesas de gestión, en mesas de trabajo, en mesas de discusión. En eso también tengo que reconocer que, por más que a veces uno putea, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento comandado por Kicillof, incluso el gobierno nacional, hicieron lo imposible para tratar de resolverlo sentados en una mesa de trabajo. No fue posible, ¿por qué? Y bueno, porque los jueces y los intereses a los que responden otros sectores políticos prefieren la represión. Los conflictos como Mapuche pasa exactamente lo mismo. No se puede resolver y van a pasar otros 100 o 200 años más, y los hijos, nietos o bisnietos de estos mapuches que en este momento están siendo desalojados, corridos a tiros, reprimidos, van a seguir reclamando. Entonces, en el caso del Paraguay yo di esta visión, porque en el caso de Paraguay pasa lo mismo. Es decir, no es imposible tapar el sol con las manos. Las luchas de clase, las luchas antiimperialistas, las luchas sociales, como el caso del campesinado paraguayo, hay quienes lo intentan resolver con represión, con muertes, con persecución, y quienes intentamos resolverlo diciendo hay que sentarse a discutir esto. Ahora, lo que sí te digo, Sergio, y audiencia, es que la gremial de abogados, y yo en particular, también como militante de una organización política, de convocatoria, Segunda Independencia, vamos a siempre tratar de resolver esto en mesas de discusión y de negociación y de gestión. Pero cuando eso no ocurre, elegimos claramente estar del lado de los desposeídos, del lado de los perseguidos, del lado de los explotados. Eso no tengas ninguna duda. Es decir, jamás vamos a estar del lado de los terratenientes, del lado de los explotadores, del lado del imperialismo saqueador. Nunca vamos a estar de ese lado. Me gusta mucho escucharte, Eduardo, conocido por todos como el Negro Suárez. Me gusta mucho escucharte, aprendo mucho. Sé que sos muy crítico del sistema democrático absolutamente agrietado, pidiendo auxilio en la Argentina. ¿Qué mirada tenés frente a nuestro presente y futuro? Tenemos la obligación de fortalecer la democracia, de reconstruirla. Nosotros que todavía tenemos vigencia, las generaciones que vienen, pero porque de lo contrario la no democracia es un estado de inseguridad y de anarquía profunda. Deberemos creer en la democracia, deberemos ir al cuarto oscuro cada vez que seamos convocados e ir por ese lado, porque la otra, Eduardo, sería básicamente negar este estado de cosas y proponer algo que podría ser un carril beligerante, que por supuesto es derramamiento de sangre. ¿Cuál es tu mirada? Porque muchas veces te escucho en tus informes, hay un canal en YouTube donde te escucho,
y haces fuertes críticas, pero me preguntaba para mis adentros, ¿cuál sería tu mirada frente a esto? De todas maneras, más allá de las críticas que haces, ¿seguís apostando a que cuidemos la democracia? Sí, por supuesto, claro que sí. La cuestión es, Sergio y audiencia, que vos no podés separar la democracia de la justicia social, de la equidad, de la igualdad. En un Estado, en una sociedad donde hay explotadores y explotados, en una sociedad capitalista, el capitalismo básicamente, para que lo pueda entender la audiencia, es seres humanos que explotan a otros seres humanos. Eso es el capitalismo. Es decir, que lucran con su trabajo, lo explotan en condiciones de miserabilidad. En un Estado donde el capitalismo y el imperialismo, para que entienda la audiencia, es países que saquean a otros países o grupos económicos de determinados países que explotan las riquezas y saquean las riquezas de otros países. Eso es el capitalismo y ese es el imperialismo. Entonces, en una sociedad como la de Argentina y la gran mayoría de los países de nuestra América, la democracia, las constituciones y las leyes las dictan los explotadores y los saqueadores. Es decir, la elaboran los tipos que explotan a otros tipos y los países o los grupos internacionales que saquean nuestras riquezas. Entonces, esa democracia es una democracia tramposa, porque es una democracia que está, y las leyes son leyes tramposas, y las constituciones son constituciones tramposas, porque están armadas para continuar con la desigualdad, con la explotación, con la miseria. Por supuesto que creemos en la democracia, muchísimo, pero para acceder a una democracia como la que nosotros creemos, es necesario establecer determinados mecanismos de equidad, de igualdad de oportunidades, cosa que no existe. En un país donde 2 millones de niños en este mismo momento, Sergio, que estamos hablando, se van a dormir sin comer, es decir, las leyes y las democracias son irrisorias, es una intelequia. Entonces, la democracia en un país con igualdad de oportunidades, con justicia social, con soberanía económica, es una, y la Constitución Nacional es una, y la democracia en un lugar con explotación es otra. Nosotros solemos decir, y yo suelo plantear en mis editoriales muchas veces, que si Convocatoria, Segunda Independencia, accediera al poder mañana, aplicaría por decreto la Constitución de 1949, que sí es una Constitución que contempla gran parte de estas cosas que decimos, quizás limitada, sí, habría que profundizar, pero solo la aplicación de la Constitución de 1949 podría determinar la posibilidad de que la democracia salte de calidad, que se fortalezca. ¿Por qué decimos que ni siquiera llamaríamos una asamblea constituyente? Porque la Constitución de 1949 fue abolida por un mando militar, es decir, no fue abolida por el Congreso, por otro Congreso constituyente. Y los congresos constituyentes que vinieron en el 57, después de la Revolución Fusiladora, en el 94, esta constitución trucha que tenemos del menemismo con el radicalismo, esos congresos no abolieron específicamente la Constitución del 49, sino que dictaron otras, pero no abolieron especialmente la Constitución 1949. Una Constitución que centraliza los recursos naturales, que eso sí apoyaría a la democracia, donde vos decís, el litio no es de Morales de Jujuy, el litio es de la nación argentina, el petróleo no es de Bereltineco, del gobernador de Neuquén, el petróleo es de la nación argentina, es decir, donde se centralizan los recursos naturales, se centralizan los bienes comunes. Entonces, eso aporta a la democracia. Y la calidad de la Constitución también. Cuando vos tenés una Constitución que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, no estás aportando a la democracia. Lo que estás haciendo ahí
es poniéndole un bozal al pueblo. Justamente todo lo que tenés que hacer es todo lo contrario. Lo que ha hecho Fidel en su momento en la Constitución cubana, lo que ha hecho Chávez en la Constitución bolivariana, lo que ha hecho Evo. Es decir, si vos decís, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, le estás dando casi un poder dictatorial a senadores y diputados. El pueblo tiene que poder deliberar y gobernar, tiene que poder tener mecanismos de organizaciones concretas, vecinales, provinciales, es decir, para que los gobernantes, los representantes puedan tener esa voz del pueblo. Sino que, ¿dónde se expresa la voz del pueblo? Y se expresa como el otro día en los jubilados. Si el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, bueno, vos me tapás la boca, me atás de pies y manos, entonces ¿yo qué hago? Y bueno, yo voy al Congreso a pelear junto con los jubilados, si no me dejás deliberar ni gobernar. ¿Se entiende? Eso es un concepto bien unitario, bien de nuestras oligarquías. Ese concepto es el que atenta contra la democracia, y no los que decimos, con esta democracia y estas leyes no las podemos atacar, no las podemos acatar, porque son las leyes de nuestros explotadores y nuestros saqueadores. Me siento tu compañero de lucha, Negro, me siento tu compañero de lucha, con todo respeto lo digo porque vos tenés una trayectoria muchísimo más amplia, vasta, has estado sos un cuadro de los montoneros en los 70, tengo una profunda admiración por vos, por el trabajo que haces, por el compromiso que tenés, y a través de estas charlas también mostramos a la sociedad que podemos, compañeros que por ahí no estamos en la misma trinchera, vos no sé si lo sabés o lo podés inferir, mi conducción política es Cristina Fernández de Kirchner, yo soy un militante de la Cámpora, con todo orgullo, pero también me enorgullece tener la oportunidad de tender lazos fraternales con vos, Negro, con Convocatoria Segunda Independencia. Eso me motiva muchísimo más, me hace mucho más fuerte tener la oportunidad, cada vez que nos des este privilegio, poder conversar y alimentarnos más, poder formarnos mejor. Bueno, te agradezco muchísimo, Sergio querido, vos también sos para mí un compañero, ya lo sabés, no es la primera vez que hablamos, y la verdad que estos diálogos creo que contribuyen, porque además la Argentina que se viene necesita necesariamente ponernos de acuerdo en algunos puntos concretos, y estas cosas creo que ayudan muchísimo. La verdad, yo te agradezco en el alma, en nombre de Convocatoria Segunda Independencia, en nombre de la gremial de abogados, porque además vos das y te jugás, y das a temas que, como vos bien dijiste, son tabú y a veces hasta peligrosos. Gracias a vos por el coraje y el valor que mostrás permanentemente. Si es posible, me mando a Ciudad del Este y entrevistamos a Carmen, a Laura y una tercera que me habías dicho, que está también allí detenida. Francisca Andino. ¿Cómo? Francisca Andino. Con Francisca Andino también, si es posible. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo, y es un abrazo peronista y revolucionario. Un abrazo a vos, a tu audiencia y a tu equipo. Gracias, hasta pronto. Eduardo el Negro Suárez es, bueno, por supuesto el máximo referente de Convocatoria Segunda Independencia. Lo convocamos a través de la gremial de abogados. Él es doctor, es un abogado que lucha por las causas justas del mundo. En el espacio de tierra que le toca, que es la Argentina, y zonas de influencia, él está dando la lucha. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio conversar con él en esta mañana.